El Cártel de Jalisco Nueva Generación surge tras la muerte del ex capo el Nacho Coronel del Cártel de Sinaloa. Este le daba órdenes a El Lobo, quien es del Cártel del Milenio, grupo criminal dedicado al contrabando de drogas, armas y se encargaba de manejar las finanzas del Cártel de Sinaloa, pero en Jalisco y Colima, pero después se extendió a Michoacán y el Distrito Federal. El Cártel del Milenio. El Lobo Valencia fue detenido tras la muerte de Ignacio Coronel, es decir, el Nacho. Esto provocó fracturas y traiciones, separaciones dentro del mismo cártel. Sin embargo, lo terminó dividiendo dos fracciones, la resistencia y los torcidos. La resistencia acusaba a los torcidos de entregar al lobo a las autoridades. Ambos grupos se enfrentaron por las rutas de tráfico de drogas de Jalisco. Eventualmente los torcidos se convirtieron en lo que hoy se conoce como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Son los nuevos sucesores de la red del capo sinaloense. El Mencho. Nemesio Ceguera Ramos, el Mencho, considerado como el líder fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, junto a Eric Valencia, el 85 y el 53, Martín Arzola Ortega y Abigail González. Valencia, cuñado de El Mencho y líder de los Queenies, cártel que financió las operaciones del Cártel de Jalisco Nueva Generación en un inicio, quedándose así como su operador financiero de este grupo. El impacto. Tras el ascenso del cártel, este fue considerado como un grupo de alta peligrosidad y uso excesivo de la fuerza. Justo en el periodo posterior del surgimiento del cártel, los homicidios, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas aumentaron considerablemente. El cártel tuvo como principal objetivo combatir a la organización de los Zetas en Veracruz. Esto dio origen a que el cártel fuera conocido y ellos mismos se autoproclamaron como los Matacetas. En cuanto a su poder, hablemos un poco del impacto y poder que tiene esta organización, ya que se llevó a cabo un operativo en conjunto con la PGR, la FGR, la FAM, la CEMAR, la SEDENA, el CISEN y la Policía Federal, para la detención de Nemesio Ceguera. En dicho operativo, 11 elementos de seguridad iban a bordo de un helicóptero. Esta aeronave detecta un convoy inusual de vehículos. Esos vehículos pertenecían a dicho cártel. Cuando el cártel detecta a la aeronave, proceden a derribarlo. Esta es la primera vez que una aeronave federal es derribada en un combate contra una organización criminal. 9 de los tripulantes mueren durante la explosión y el resto se registraron con heridas de tercer grado. Se presume que hubo heridas de cuarto grado. Esto fue noticia global, pues con este atentado el cártel detonó su presencia en el país y en el mundo. Iván Corrales Morales es uno de los supervivientes de este atentado, pero también fue un mensaje para la organización, ya que este sujeto presenta heridas de tercer grado casi en todo su cuerpo, y la manera en la que este fue expuesto al mundo como un héroe, tan solamente fue una manera en la que el cártel mandó un mensaje muy poderoso, diciendo cómo es que iba a terminar cualquier persona que se atreviera a enfrentarlos. El impacto psicológico es uno de los impactos que ha generado este cártel, no solamente para las familias que se han visto afectadas por el mismo de manera directa, ya sea que hayan perdido un familiar, ya víctima de cualquiera de los delitos que este cártel maneja, sino también de las personas que viven en estos estados que han sido controlados por este cártel e incluso de las personas que viven en México. En todos los estados existe la presencia de este cártel, por lo tanto todo México tiene miedo y a partir del ascenso de este cártel, México no ha tenido más que una ola de inseguridad derivada del miedo y derivada de que también otros cárteles han aprovechado la presencia de este mismo para llevar a cabo sus delitos, ya que las autoridades no se atreven a llevar a cabo un enfrentamiento en contra de este cártel. Ya este cártel ha demostrado su poder, por lo tanto es muy complicado que una fuerza operativa se lleve a cabo en contra de ellos o en contra de alguno de sus miembros.
Por lo menos esto fue así hasta que se llevó a cabo la detención y captura de Rubén, quien es hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, y más adelante fue llevada a cabo la captura de una de sus hijas. Por lo tanto, este cártel ya no era tan invencible, sino que ahora se demostraban ciertas vulnerabilidades, mismas que se han venido aprovechando hasta la fecha. Sin embargo, esto no genera que la percepción de inseguridad en México disminuya. Por el contrario, esto fue un elemento importante incluso para la ola de feminicidios que hubo durante el año del 2017 al 2019, año en el cual se llevan a cabo una gran cantidad de feminicidios. Las mujeres se sienten inseguras en estos estados, puesto que el cártel literalmente tiene el poder de llegar a cualquier lugar y de llevarse a las mujeres que ellos quieran. Suena una expresión bastante cruda, pero es la realidad. El impacto social. La ciudadanía no confía y no cuenta con las autoridades mexicanas. Solamente un 5% de la ciudadanía denuncia cuando ésta es víctima de un delito o cuando llega a percibir uno. No hay una forma confiable en la cual se pueda llevar a cabo un operativo exitoso. Son muy pocos los que realmente han sido exitosos. Y esto es gracias a la unión de varias fuerzas especializadas. Sin embargo, el gobierno de México ha desarrollado varios planes y no han resultado del todo exitosos, como los llevados a cabo durante el periodo del 2012 al 2018. Estos planes consistían en pedir un poco de la deuda externa, bueno, más bien en incrementarla, en pedir un poco al Banco Mundial para llevar a cabo estas políticas que prometían acabar con el narcotráfico. Sin embargo, no tuvieron ningún efecto. Más bien lo que hicieron fue, por el contrario, hacer enojar a este cártel y hacer que se levantara aún en armas. Este cártel, al ver estas vulnerabilidades y al ver que el gobierno está invirtiendo una gran cantidad de dinero a costa de la economía de México, este cártel empezó a hacer también sus propias inversiones y empezaron a reclutar a cuanta persona podían. Eso ya es una práctica que ya llevaban a cabo desde hace bastante tiempo. Sin embargo, ellos la perfeccionaron. ¿Por qué? Porque otros cárteles sí reclutaban a otras personas con experiencia o que tuvieran interés. Pero este cártel va más allá, ya que busca personas con experiencia, personas confiables, personas con la determinación necesaria para dar la vida por este cártel, para dar su vida y para ofrecer sus servicios. Esta organización recompensa de manera remunerativa a aquellos que se adentran y se inmiscuyen en esto. Y los recompensan de una manera tal que muchos militares han decidido desertar con tal de pertenecer a este cártel. O incluso agentes especializados como los llamados boinas verdes o los marinos, incluso miembros de la Fuerza Aérea Mexicana que han desertado gracias a varios conflictos que han sucedido, que han surgido dentro de las mismas instituciones en las que pertenecen y ven este cártel como una segunda oportunidad de generar ingresos. Y aquí hay un punto muy importante, ya que este cártel les ofrece a estas personas un sueldo mayor al que ya de por sí tenían. Por lo tanto, esto ha hecho que esta organización se haya militarizado de tal forma que sean la mayoría especialistas en armas, especialistas en explosivos, especialistas incluso en estrategia, tienen su propia área de inteligencia. También hablamos de que han reclutado universitarios, jóvenes con el conocimiento que a ellos les puede servir en diferentes áreas, en ingenierías, en tecnología, ciencias químicas, ciencias físicas, para llevar a cabo todos sus delitos de una manera mucho más profesional. Esto es lo que realmente caracteriza a este cártel de otras organizaciones. Y este cártel tiene una visión bastante amplia, lo que ha permitido que estos puedan tener relaciones internacionales con otras organizaciones, otros cárteles a nivel mundial. Por eso es que este cártel tiene incluso un área de importación y exportación en cada puerto. Y eso es lo que todavía lo convierte mucho más peligroso, ya que es la manera en la que ellos han adquirido armamento que regularmente está prohibido
en Estados Unidos y en México, es decir, solo es de uso militar y no para cualquier militar, sino militares con un alto grado. Y estas armas regularmente son prototipos o de muy alto impacto. Entonces, eso es lo que les ha dado una increíble ventaja con respecto a otros cárteles y con respecto a las autoridades mexicanas. No ha habido hasta ahora un plan que de verdad haya marcado un antes y un después. Tal vez alguna vulnerabilidad que se haya aprovechado en el momento y punto. A nivel social, digamos que ha generado una gran deserción escolar por parte de la ciudadanía, por parte de los jóvenes sobre todo, quienes ahora quieren pertenecer a este cártel, por parte de familias enteras que buscan una mayor oportunidad. El impacto económico. Ya habíamos hablado de que la violencia en México y los altos índices de percepción de inseguridad habían generado que en México hubiese una crisis económica, ya que muchas naciones estaban echando para atrás en cuanto a inversión extranjera se refiere. El Producto Interno Bruto se redujo enormemente, la proporción o más bien el porcentaje de este Producto Interno Bruto fue menor incluso en años pasados. La deuda externa se incrementó y esto generó que hubiese una gran cantidad de despidos, una gran cantidad de recortes salariales, lo que aumentó aún más la inseguridad en México, ya que muchos vieron el robo como una de las maneras en las que ellos podían subsistir en la nación. Entonces, de manera indirecta, este cártel también ha tenido un, ha sido un factor importante para esta crisis. Pero hay algo que todavía genera mucho más preocupación y son las autodefensas generadas dentro de estas mismas regiones, ya que se han hartado de este cártel, se, se, se han hartado de ser violentados, de ser una víctima potencial todos los días. Por lo tanto, se han armado, se han levantado en armas en contra de este cártel y familias enteras han decidido abandonar sus actividades de ciudadanos para convertirse en ciudadanos especializados o en nuevos criminales, pero con esta orientación de defenderse. Y ante esto las autoridades poco han logrado. Y esto es por una situación política, ya que Jalisco se ha de alguna manera independizado del gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno federal no ha tenido un papel importante dentro de estos estados porque la misma gobernación de Jalisco no lo ha permitido. Ya hablamos un poco sobre el impacto educativo que ha tenido, pero realmente es tan grande y la verdad es que sí, ya que vemos que este cártel y muchos otros han afectado bastante a México económicamente, socialmente y ha generado que muchos estudiantes abandonen la universidad, la preparatoria, que incluso ni siquiera estudien, sino directamente desde que ellos dejan el kinder o la primaria, ya directamente se dediquen a la delincuencia. Y esta educación delincuencial es lo que se ha venido impartiendo dentro de estos grupos o dentro de estos lugares donde se han llevado a cabo guerrillas desde hace ya bastantes años. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que sí, que ha habido un impacto educativo bastante negativo, también por parte de nuestras instituciones, como la SEP, que también han tenido esta dificultad de llevar a cabo un programa educativo exitoso. Hablamos también de corrupción política que ha generado desvíos de recursos, agregando la crisis económica, la crisis social, donde ahora estudiar en México parece no ser una opción tan buena y por lo tanto ya no es una opción tan atractiva para muchos estudiantes, quienes ahora prefieren buscar ingresos alternos y muchas de esas veces estos ingresos provienen de prácticas ilegales. Hablemos un poco sobre la seguridad. Esta inseguridad se viene incrementando con los años de manera exponencial. Sin embargo, en 2019, a partir del 2020 y del 2021 se lleva a cabo lo que vendría siendo la iniciativa Guardia Nacional. Esta es llevado a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con esta iniciativa pretende generar una fuerza especializada que combata el crimen organizado directamente.
Y aquí es donde tenemos una verdadera fuerza antagónica que le puede hacer frente o que le ha hecho frente hasta la fecha a este cártel. ¿Por qué? Porque es un equipo especializado, es una guardia donde se integran marinos, fuerza aérea, policías, militares, exmilitares, especialistas de todas estas áreas e instituciones que ahora forman fuerzas y se convierten en una unidad que no solamente facilita todos los procedimientos legales, sino que también con toda esta experiencia tienen lo necesario para poder combatir y repeler esta amenaza. Sin embargo, hasta la fecha sigue como mejorando, todavía hay muchos elementos que mejorar. Se presume que para que la Guardia Nacional llegue a funcionar de manera exitosa en todos los aspectos, hablamos de por lo menos 3 administraciones más de 6 años, estamos hablando de más de 20 años, para que de alguna manera empiece a haber una estabilidad, una seguridad. Y hay quienes incluso no son tan positivistas en este sentido, es decir, hablamos de estudios y de analistas políticos que incluso refieren a hablar de más de 200 años que México va a estar en esta parte de sufrir inseguridad, de que México no cambie mucho en 200 años, de que hasta ese punto habrá un cambio de verdad. Y hay investigaciones y analistas políticos que son un poco más positivos en este sentido y hacen declaraciones sobre que no falta mucho tiempo para que empiece a haber una mayor estabilidad. Y se ha podido ver, sin embargo, también hablamos de un grupo criminal que ha llevado a cabo atentados, por ello se le considera también un grupo terrorista, porque ya han llevado a cabo estos atentados en contra de los secretariados de seguridad pública, como la víctima Omar García Harfuch, quien ya había sido atacado en la Ciudad de México. Entonces, hablamos de un grupo criminal al que ya no teme en exponer su fuerza, en salir a la calle y demostrar su poder militar. Eso es lo que realmente le preocupa bastante a la ciudadanía. Sin embargo, también hablamos de que este grupo tiene una ventaja geográfica bastante extensa. Sin embargo, con todos los avances militares que también está teniendo México y las relaciones bilaterales que está con Estados Unidos, por ejemplo, el tratado internacional, los tratados internacionales como el TEMEC y la participación de México en la ONU, podría reducir todo este poder o toda esta fuerza que ya ha adquirido este cártel. Podría ser una solución para México. Sin embargo, por ahora todavía es muy complicado ya que este cártel ya tiene expansión a nivel global, ya tiene, hablamos de rutas terrestres, marítimas, aéreas, para llevar a cabo todos sus delitos. Y curiosamente, uno de nuestros vecinos es Colombia. Son estos cárteles que habían existido desde hace bastante tiempo, de cuando la DEA empezó a trabajar, el FBI empezó a llevar a cabo extradiciones, y es bastante curioso que muchos de los países que consumen en gran cantidad lo que vende este cártel, como, como la marihuana, los opioides, es Colombia. Es decir, países guerrilleros, países lastimados por la delincuencia organizada. También hablamos de rutas y países que están en constante tránsito. Este cártel probablemente empiece a, empiece a ser controlado. Hablando de manera positiva, puede que sea controlado en algún momento, pero hablamos también de que las consecuencias que está generando son bastante graves. Ya vimos como algunos cárteles se habían disuelto, como algunos cárteles habían quedado atrás, aparentemente, pero no fueron más que una nueva oportunidad para que algo peor surgiera. Bueno, esto es todo por ahora. Es mi ficha completa. Hablamos sobre los diferentes tipos de impacto que ha habido. También hablamos incluso de los impactos a la salud, ¿no? Que es esta droga sintética, el fentanilo, que lo dejé al último, porque para mí es muy importante. El fentanilo es una de las drogas sintéticas más fuertes, se compara incluso que es 50 veces más potente que la heroína
o que cualquier otra droga sintética inhalada. Entonces estamos hablando de una droga extremadamente peligrosa que no solamente es peligrosa para quien lo consume, sino que incluso este cártel en algunos documentales ha hecho declaraciones de que es peligrosa para ellos mismos, para las personas que lo cocinan. Entonces es un cártel bastante poderoso que es consciente de todo lo que están haciendo. Entonces, daños a la salud, hablamos de que son este cártel en específico es culpable de todas las muertes de sobredosis que se han llevado a cabo por fentanilo y por opioides dentro de México, y hablamos de personas que han muerto por estos padecimientos en otros países. Bueno, completando este punto, doy por finalizada esta ficha técnica donde se habla de manera general y un poco específica sobre estos puntos de este cártel. Muchas gracias.